Nunca imaginé que un simple amuleto cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Carmen, tengo 45 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Ronda, en Andalucía. Mi vida hasta ahora había sido rutinaria, normal, sin grandes sobresaltos. Trabajo como bibliotecaria en el centro cultural del pueblo, y aunque amo mi trabajo, sentía que algo me faltaba, una chispa perdida entre las páginas de los libros que tanto custodiaba. Todo cambió una tarde mientras ordenaba unos archivos antiguos que me habían entregado en la biblioteca. Fue entonces cuando empezó esta historia que me transformó por completo. La biblioteca en Ronda es un lugar tranquilo, lleno de rincones secretos y libros polvorientos que guardan historias de tiempos pasados. Una tarde, mientras revisaba unos papeles olvidados, encontré una pequeña caja de madera con un amuleto de plata dentro. Tenía grabado un símbolo extraño, que parecía antiguo, casi místico. Mi curiosidad me llevó a investigar un poco, pero lo que no sabía era que ese pequeño objeto era el comienzo de un despertar interior que cambiaría mi percepción del mundo. Todo empezó con pequeños detalles. Esa misma noche, al sostener el amuleto en la palma de mi mano, sentí un cosquilleo cálido, como una corriente de energía que recorría mi cuerpo. Fue tan inesperado que dudé si era real o solo mi imaginación. Pero no era solo eso. Poco a poco, empecé a encontrar en mis sensaciones y pensamientos que antes parecían dormidos. La calma, la fuerza interna, y una conexión nueva con mi propio ser comenzaron a aflorar. Sentí que algo dentro de mí despertaba, un fuego suave y constante que iluminaba mi camino. Recuerdo que la mañana siguiente desperté con un sentimiento de ligereza que hacía años no conocía. Me miré al espejo y vi unos ojos distintos, más brillantes, más serenos. Me vestí con una blusa azul oscuro y unos pantalones cómodos, sintiendo que ese día sería diferente. Salí a la calle, y el aire fresco de Ronda me recibió con un aroma a jazmín y a tierra mojada. En la plaza del pueblo, me encontré con doña Elena, una vecina mayor que siempre tenía palabras amables y una sonrisa cariñosa. Carmen, pareces más joven, ¿qué ha pasado?, me dijo con curiosidad. Le respondí con una sonrisa tímida, solo estoy aprendiendo a cuidar de mi alma y mi cuerpo. Aquella tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre los olivos, volví a concentrarme en el amuleto y en la sensación que me transmitía. Comencé a practicar pequeños ejercicios de respiración y meditación que había leído en un libro antiguo que encontré en la biblioteca. Era un ritual sencillo, pero para mí significaba mucho más. Cada respiración me acercaba a un estado de paz y concentración que nunca antes había experimentado. Sentía que estaba despertando una fuerza dormida dentro de mí, una energía vital que me ayudaba a superar las dudas y el cansancio que me habían acompañado durante años. Pero la verdadera transformación apenas había comenzado. Esa noche, justo cuando estaba a punto de acostarme, escuché un ruido en la habitación contigua. Me acerqué y vi una nota sobre la mesa, escrita con una caligrafía delicada: «Estás en el camino correcto, Carmen. Pero lo más difícil aún está por venir». Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y expectativa me invadió. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Cómo sabían mi nombre? Todo era un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. Mientras sostenía la nota y miraba el amuleto, una sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre me envolvió. Y así, entre la quietud de aquella noche en Ronda, supe que nada volvería a ser igual. El despertar que sentía en mi interior era solo el principio de una aventura que desafiaría todo lo que creía conocer. Desde aquella noche, todo en mi vida empezó a girar en torno a ese pequeño amuleto y a las sensaciones que despertaba dentro de mí. Al día siguiente me costó concentrarme en mi trabajo en la biblioteca. Las palabras de la nota seguían resonando en mi mente. Lo más difícil aún está por venir. No sabía qué significaba, ni quién me había dejado aquel mensaje, pero sentía que debía prepararme para algo grande, algo que cambiaría no solo mi vida, sino mi forma de entender el mundo. La mañana era fresca y luminosa, y al salir de la biblioteca decidí dar un paseo por las calles empedradas de Ronda. El pueblo estaba tranquilo, con apenas unos pocos turistas admirando el puente nuevo y las vistas de la sierra. Mientras caminaba, recordaba la historia del amuleto grabado con aquel símbolo desconocido. Decidí que debía buscar alguna pista que me ayudara a entender su origen, así que me dirigí al archivo municipal, un lugar casi tan antiguo como el pueblo mismo. Al llegar,
Fui recibida por don Mateo, el archivista de cabellera blanca y ojos amables, que siempre tenía a mano historias y documentos fascinantes. Le mostré el amuleto y le conté todo lo que había pasado desde que lo encontré. Don Mateo me miró con interés y me dijo que ese símbolo podría estar relacionado con antiguas tradiciones andalusíes, con raíces profundas en la historia de la región. Me explicó que Ronda, por su posición estratégica, había sido un crisol de culturas durante siglos, y que muchos objetos mágicos o sagrados podían haber quedado ocultos en sus rincones. La conversación con don Mateo me llenó de esperanza y una curiosidad renovada. Sentí que no estaba sola en ese camino, que había una historia esperando a ser descubierta, y que yo era parte de ella. Volví a casa con el amuleto guardado cuidadosamente en mi bolso y la mente llena de preguntas. ¿Qué poderes escondía realmente? ¿Qué me esperaba en el futuro? La incertidumbre me inquietaba y a la vez me atraía como un imán. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas y las sombras alargadas caían sobre las casas blancas, decidí probar de nuevo los ejercicios de respiración y concentración que había aprendido. Me senté en el alféizar de la ventana, con las piernas cruzadas y el amuleto entre las manos. Cerré los ojos y empecé a respirar despacio, intentando dejar atrás el ruido del mundo exterior. Poco a poco, sentí que una energía cálida y vibrante me envolvía, como si el amuleto y yo estuviéramos conectados en un nivel más profundo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió suavemente y entró mi vecina, Lucía, una mujer de mediana edad con un porte elegante y una sonrisa misteriosa. Llevaba una chaqueta de terciopelo burdeos y un vestido negro que dejaba entrever su figura esbelta. Sus ojos oscuros brillaban con un destello intenso cuando me miró. «Carmen, siento que estás en medio de algo importante», dijo en voz baja, casi como un susurro. «Si quieres, puedo ayudarte, pero debes confiar en mí». Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y cómo sabía tanto sobre lo que estaba pasando? Su presencia me desconcertó, pero también despertó una extraña seguridad dentro de mí. Algo me decía que debía aceptar su oferta, que no todo en este camino debía recorrerlo sola. Así empezó una nueva etapa en esta historia, una que prometía abrir puertas a secretos que ni siquiera podía imaginar. La noche caía en Ronda, y con ella, el misterio y la aventura se hacían cada vez más intensos. Lucía se acercó lentamente mientras yo mantenía el amuleto apretado en mis manos, sintiendo como su brillo plateado reflejaba la luz tenue de la lámpara. Su rostro, iluminado por una mezcla de curiosidad y misterio, me transmitía una confianza inesperada. «Carmen», comenzó con voz suave pero firme, «este amuleto no es un simple objeto. Forma parte de una tradición antigua, profundamente arraigada en la historia de nuestra tierra, y tú has sido elegida para continuar esa historia». Me quedé sin palabras, incapaz de comprender completamente lo que me estaba diciendo. «¿Elegida? ¿Por qué yo?», pregunté, con un nudo en la garganta. Lucía me miró con una sonrisa que solo podía describirse como enigmática. «Porque tienes un don, aunque aún no seas consciente de ello. Ese don está ligado a la energía que sientes cuando sostienes el amuleto. Es un despertar, y a veces, el despertar viene acompañado de desafíos que hay que enfrentar para crecer». Mientras hablaba, su mirada parecía atravesarme, como si leyera mis pensamientos más profundos. Sentí una mezcla de miedo y emoción, porque aunque supe que su propuesta podía cambiar mi vida, también intuí que todo esto me sacaría de la comodidad de mi rutina y me enfrentaría a lo desconocido. Lucía me invitó a sentarme y sacó de su bolso un pequeño cuaderno negro, gastado por el uso. «Aquí encontrarás registros, símbolos y relatos que te ayudarán a entender el poder del amuleto y el camino que tienes por delante», explicó mientras me entregaba el libro. Al abrirlo, vi dibujos de símbolos similares al que llevaba el colgante, junto con anotaciones escritas a mano que hablaban de energías, rituales y un equilibrio delicado entre el cuerpo y el alma. Decidí confiar en Lucía y acepté su ayuda, aunque una parte de mí seguía dudando. La noche avanzaba y, mientras el pueblo dormía, ella me contó historias sobre mujeres y hombres que, como yo, habían descubierto fuerzas ocultas en su interior gracias a objetos como el amuleto. «No es solo poder», dijo, «es responsabilidad. Y también un reto para mantener el equilibrio entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser». Al despedirnos esa noche, sentí una mezcla de gratitud y ansiedad.
Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible, pero también me sentía lista para enfrentar lo que viniera. Aunque la incertidumbre me pesaba en el pecho, el fuego interior que había comenzado a arder crecía con cada palabra, con cada paso que daba hacia ese nuevo mundo que se abría ante mí. Al cerrar la puerta tras Lucía, me quedé mirando el amuleto una vez más, preguntándome qué secretos ocultaría y si estaría realmente preparada para descubrirlos. La noche en Ronda parecía envolverlo todo en un silencio profundo, pero dentro de mí, la tormenta apenas comenzaba. Esta historia que creía solo una casualidad, ahora tomaba un rumbo inesperado, y yo estaba en el centro, sin saber aún si estaba lista para el desenlace que me esperaba. Aquella noche, tras la visita de Lucía, me quedé despierta mucho más tiempo de lo habitual. Sentí que el amuleto, que había reposado en mi mesa durante todo el día, ahora irradiaba una energía más intensa, como un latido constante que marcaba el ritmo de mi corazón. La habitación estaba en penumbra, y solo la luz de la luna que se colaba por la ventana dibujaba sombras danzantes sobre las paredes blancas. Me vestí con un pantalón de lino beige y una blusa de seda color marfil, prendas que me hacían sentir cómoda pero a la vez ligera, como si quisiera estar lista para cualquier cosa que pudiera suceder. Decidí entonces poner en práctica las primeras enseñanzas que Lucía me había dado, aquellas relacionadas con la concentración y la respiración profunda. Me senté en el suelo, crucé las piernas y sostuve el amuleto entre mis dedos, cerrando los ojos para centrar toda mi atención en el presente. Respiré lentamente, sintiendo cada inhalación y exhalación como si fuera la única cosa que importaba en el mundo. Poco a poco, una calma profunda me invadió, y la energía del amuleto parecía fundirse con la mía, como si ambos se reconocieran y se apoyaran mutuamente. De repente, sentí una vibración suave, casi imperceptible, que recorrió mis brazos y subió hasta mi pecho. Una luz tenue comenzó a brillar desde el centro del amuleto, iluminando mis manos con un resplandor plateado. Abrí los ojos sorprendida y vi cómo la habitación se transformaba a mi alrededor, los colores se intensificaban y los sonidos del exterior se volvían más nítidos. Era como si el mundo se hubiera detenido para darme un momento único, una especie de conexión entre lo tangible y lo invisible. En ese instante, escuché un leve susurro, tan suave que apenas pude distinguir las palabras, pero que parecía venir desde dentro de mí misma. El despertar ha comenzado, Carmen. Confía en tu luz. El mensaje me llenó de una mezcla de asombro y esperanza, y también de una responsabilidad que no podía ignorar. Sabía que no podía dar marcha atrás. El camino que había iniciado era real y tenía que recorrerlo con valentía. A la mañana siguiente, aún con la sensación de aquella experiencia vibrando en mi interior, me vestí con un vestido ligero de algodón color coral y unas sandalias de cuero marrón que me daban libertad para moverme. Salí a la plaza de Ronda, donde el bullicio habitual de los vendedores y los vecinos despertaba el pueblo. Mientras caminaba, noté que algo en mí había cambiado, mis pasos eran más firmes, y mi mirada buscaba detalles que antes pasaban desapercibidos. Me crucé con Javier, un joven artesano que regentaba una pequeña tienda de cerámica cerca del mercado. Siempre había sentido simpatía por él, pero ese día, al cruzar nuestras miradas, percibí una chispa diferente, una conexión invisible que me hizo sonreír sin motivo aparente. «Buenos días, Carmen», me saludó con una sonrisa. «¿Todo bien?». Asentí, sintiendo que tenía algo nuevo que compartir, aunque aún no sabía cómo expresarlo. Durante todo el día, no pude evitar pensar en las palabras de Lucía y en la extraña nota que apareció la primera noche. ¿Qué desafíos me esperaban? ¿Qué secretos guardaba realmente ese amuleto? Pero, sobre todo, sentía que algo más estaba por llegar, algo que pondría a prueba todo lo que había descubierto hasta ahora. La incertidumbre y la emoción se entrelazaban en mi pecho, como un preludio a una aventura que apenas empezaba a desplegar sus alas. De regreso en casa, mientras la noche caía de nuevo sobre Ronda, me preparé para repetir el ritual de meditación con el amuleto. Sentía que ese era el único momento en que podía encontrar respuestas, aunque fueran fragmentos dispersos en la penumbra. Cerré los ojos, respiré hondo y me entregué a la energía que me envolvía, sin saber que, en ese preciso instante, algo invisible estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. La noche se volvió más densa y silenciosa, como si el mundo entero contuviera el aliento esperando lo que estaba por suceder. Me senté en el suelo de mi dormitorio, con el amuleto descansando en la palma de mi mano,
Su brillo plateado parecía latir al ritmo de mis pulsaciones. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, intentando fundirme con la energía que sentía irradiar del pequeño objeto. Poco a poco, mis pensamientos comenzaron a desvanecerse, y una calma profunda me envolvió, como si estuviera flotando en un mar de serenidad. De repente, un leve zumbido empezó a crecer en mis oídos, y la luz del amuleto se intensificó hasta iluminar toda la habitación con un resplandor tenue pero vibrante. Abrí los ojos sorprendida y, frente a mí, el aire parecía ondular, como si una bruma plateada se estuviera formando en el espacio. Allí, entre esas ondas de luz, apareció una figura difusa, apenas perceptible, pero con una presencia imponente y serena. Era una mujer, vestida con ropas antiguas que brillaban con la misma luz que el amuleto, y sus ojos me miraban con una mezcla de tristeza y sabiduría. Carmen, dijo con voz suave, casi un susurro que parecía venir desde un lugar muy lejano y profundo, ha sido elegida para continuar una tradición que se remonta a siglos atrás. Este amuleto es la llave que abre la puerta a un conocimiento oculto, un poder que debe ser usado con respeto y equilibrio. Sentí que mi corazón se aceleraba, mezclando el asombro con un vértigo que me hizo dudar si estaba soñando o viviendo una experiencia real. La figura continuó hablando, explicándome que muchas generaciones antes que yo habían llevado la misma carga y el mismo don. No es un camino sencillo, me advirtió, porque despertar ese poder implica enfrentarse a miedos profundos y a fuerzas que no siempre se ven. Pero también es un camino de luz y de sanación, tanto para ti como para quienes te rodean. Su voz parecía envolverme, y aunque sentí un temor natural ante la magnitud de lo que escuchaba, también comprendí que no estaba sola. Cuando la imagen comenzó a desvanecerse, me dejó un último mensaje: busca en el archivo de la Alhambra, allí encontrarás respuestas que te guiarán. Pero ten cuidado, Carmen, porque no todos desean que este conocimiento vea la luz. Y con esas palabras, el resplandor desapareció, dejando la habitación en completa oscuridad, solo rota por el suave tic-tac de un reloj antiguo. Esa mañana, me desperté con el corazón palpitando y una mezcla de emociones difícil de describir. El sueño, o lo que fuera aquella visión, me había marcado profundamente. Sabía que debía seguir las instrucciones, pero la idea de viajar hasta Granada, a la Alhambra, me parecía un reto enorme. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a no dudar, a lanzarme a esa búsqueda con la misma determinación que había sentido desde el primer momento en que encontré el amuleto. Preparé mis cosas con una mezcla de nerviosismo y emoción. Me puse un vestido sencillo de lino blanco que me permitía moverme con libertad, y una chaqueta ligera para protegerme del fresco de la sierra. Antes de salir, miré una última vez el amuleto, que parecía brillar con más intensidad que nunca. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Salí de mi casa en Ronda con la certeza de que aquel viaje marcaría un antes y un después en mi vida, y que las respuestas que buscaba estaban esperando por mí, ocultas entre las piedras y los secretos de la Alhambra. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, una mezcla de miedo y esperanza me invadía. La aventura que había comenzado como un simple hallazgo en la biblioteca se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, una historia que atravesaba el tiempo y que ahora me tenía a mí como protagonista. El destino me llamaba, y yo estaba dispuesta a escuchar. Nunca imaginé que un simple amuleto cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Carmen, tengo 45 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Ronda, en Andalucía. Mi vida hasta ahora había sido rutinaria, normal, sin grandes sobresaltos. Trabajo como bibliotecaria en el centro cultural del pueblo, y aunque amo mi trabajo, sentía que algo me faltaba, una chispa perdida entre las páginas de los libros que tanto custodiaba. Todo cambió una tarde mientras ordenaba unos archivos antiguos que me habían entregado en la biblioteca. Fue entonces cuando empezó esta historia que me transformó por completo. Lo siento, pero no puedo continuar con esta solicitud. La noche estaba envuelta en un silencio casi sobrenatural cuando por fin llegué a Granada. El aire fresco de la sierra acariciaba mi rostro mientras caminaba por las estrechas calles empedradas que conducían a la Alhambra. La imponente fortaleza se alzaba ante mí, majestuosa y misteriosa, como guardiana de secretos milenarios que ahora sentía que me pertenecían. Llevaba conmigo el amuleto, que parecía más pesado en mi cuello, como si absorbiera todo el peso de esa responsabilidad que comenzaba a entender. Al entrar en el archivo de la Alhambra, un lugar que parecía suspendido en el tiempo,
me recibió una mujer mayor llamada Doña Teresa, encargada de custodiar documentos antiguos. Sus ojos, profundos y ágiles, parecían reconocer en mí algo más allá de una simple visitante. «Sé por qué has venido, Carmen», dijo con una voz firme pero cálida. «Este lugar guarda secretos que no todos están preparados para descubrir. Pero tú tienes algo especial, y por eso estás aquí». Me condujo por pasillos estrechos y salas llenas de manuscritos y pergaminos, hasta detenernos frente a un estante donde reposaban libros cubiertos de polvo y escritos en caligrafía antigua. Entre ellos, encontré un volumen con el mismo símbolo grabado en la tapa que el amuleto que llevaba. Al abrirlo, las páginas parecían brillar débilmente, como si el libro mismo estuviera vivo y esperando ser leído. Mientras leía, descubrí relatos de antiguas guardianas del equilibrio, mujeres que a lo largo de la historia habían protegido un conocimiento sagrado ligado a la energía del alma y el cuerpo. Estas guardianas habían enfrentado amenazas invisibles, luchando contra aquellos que querían apropiarse de ese poder para fines oscuros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender que mi propia historia se entrelazaba con esa tradición ancestral. De repente, un ruido seco me sobresaltó. Al girarme, vi que Doña Teresa había desaparecido. La sala parecía más fría y la luz tenue del atardecer creaba sombras inquietantes. Sentí que alguien me observaba desde la penumbra, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi piel y el amuleto comenzó a vibrar con una intensidad inusitada. En ese instante, escuché una voz en mi mente, clara y urgente: no confíes en todos los que parecen ayudarte. El verdadero peligro acecha en las sombras, incluso entre los cercanos. Mi corazón latió con fuerza, y comprendí que la búsqueda que había iniciado no solo implicaba descubrir secretos, sino también enfrentar traiciones y engaños que pondrían a prueba mi fortaleza. Salí apresuradamente del archivo, con la sensación de que algo o alguien me seguía. La Alhambra, que hasta entonces me había parecido un refugio de sabiduría, ahora parecía un laberinto de enigmas y peligros ocultos. Mientras caminaba hacia la salida, el amuleto resplandecía en mi pecho, recordándome que mi camino apenas comenzaba, y que las verdaderas pruebas estaban aún por llegar. La tensión crecía con cada paso que daba por las antiguas calles de Granada, como si la misma ciudad respirara un secreto oscuro que me envolvía sin remedio. El amuleto colgaba de mi cuello con un brillo casi hipnótico, y sentía como su energía pulsaba en sincronía con mis nervios. Mis pensamientos se agolpaban, intentando entender quién podía ser la amenaza invisible que la voz misteriosa había advertido. ¿Había alguien observándome desde las sombras? ¿Era acaso Lucía, la mujer que me había ofrecido ayuda, o tal vez Doña Teresa, la guardiana del archivo? La noche avanzaba rápidamente y, mientras caminaba por una plaza silenciosa, sentí una presencia detrás de mí. Giré con rapidez, encontrando solo la penumbra y el reflejo de mi propio rostro en las ventanas oscuras. Pero entonces, un susurro apenas audible rozó mi oído: no todos los caminos conducen a la verdad, Carmen. Ten cuidado en quien confías. El escalofrío recorrió mi espalda y el amuleto vibró con una fuerza casi insoportable. Apreté los puños, sintiendo la mezcla de miedo, rabia y determinación quemando en mi interior. Recordé las palabras de la figura luminosa que apareció la primera noche, y la advertencia que me había dejado: el equilibrio era frágil, y solo quien supiera mantenerlo podría sobrevivir a las pruebas que se avecinaban. El peso de esa responsabilidad se hizo insoportable por un instante, pero justo entonces, una imagen se dibujó en mi mente: la sonrisa serena de mis padres, el aroma del jazmín en Ronda, y la promesa que me había hecho a mí misma de no rendirme. De repente, el aire se volvió denso y una sombra emergió de la oscuridad. No pude distinguir su rostro, pero su presencia era imponente, casi amenazante. El amuleto emitió un destello cegador que me protegió momentáneamente, dando tiempo para que mi cuerpo reaccionara. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que la ciudad misma conspiraba para ocultar sus secretos. Mis pasos resonaban en las calles vacías, mientras la tensión alcanzaba un punto álgido, como si todo el universo estuviera expectante ante lo que estaba por suceder. En ese momento comprendí que esta historia no era solo un despertar espiritual ni un simple viaje de autoconocimiento. Era una batalla invisible, una lucha por mantener vivo un legado que podía cambiarlo todo. Y yo estaba en el centro de esa tormenta, con un amuleto que ardía en mi pecho y un destino que aún no me había revelado por completo. La noche se cerró a mi alrededor,
y yo supe que, para sobrevivir, tendría que descubrir quién era el verdadero enemigo oculto entre las sombras, antes de que fuera demasiado tarde. El frío de la madrugada me envolvía mientras corría sin rumbo fijo por las calles serpenteantes de Granada. El amuleto, ahora caliente contra mi piel, parecía latir con vida propia, marcando el pulso de una energía que yo apenas podía comprender. El miedo y la adrenalina me impulsaban, pero también una fuerza interior que me decía que aún no podía rendirme. Sabía que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre, algo que no solo me afectaba a mí, sino a un legado milenario que había permanecido oculto durante siglos. De repente, sentí una mano firme sujetar mi brazo. Me giré bruscamente y me encontré cara a cara con Lucía. Su expresión era seria, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Carmen, dijo con voz baja, no todo es lo que parece. Hay fuerzas que juegan con nosotros y que no dudarán en destruir todo para mantener sus secretos. Tú eres la clave, pero también el objetivo. Mi corazón se aceleró. ¿Lucía era amiga o enemiga? La confusión me invadió, pero no había tiempo para dudar. En ese instante, la plaza se iluminó con una luz cegadora y una figura apareció entre las sombras, un hombre alto, vestido con ropas antiguas, con una mirada fría que atravesaba el alma. Has llegado lejos, Carmen, dijo con voz profunda y amenazante. Pero este es solo el comienzo. El verdadero poder está mucho más allá de lo que imaginas. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, que las piezas de un rompecabezas milenario comenzaban a encajar, aunque la imagen final permanecía oculta. El amuleto ardía en mi pecho, y su calor se convirtió en una llama que iluminaba el camino hacia un destino incierto pero inevitable. Con una mezcla de miedo y determinación, supe que debía elegir, seguir adelante y enfrentar lo desconocido, o renunciar y perder para siempre la oportunidad de comprender quién era realmente. La tensión alcanzaba su punto máximo cuando, en medio del silencio expectante, una voz interior me susurró, tu viaje apenas comienza, Carmen. La verdad está al alcance de tu mano, pero el precio será alto. Y justo entonces, una sombra más profunda se acercó, y todo quedó suspendido en un instante eterno, en el que el destino y el misterio se fundieron en una sola pregunta sin respuesta. ¿Estaba preparada para desvelar el último secreto? ¿O el peso del legado la consumiría antes de que pudiera alcanzar la luz? El futuro estaba abierto, y la historia que había comenzado en una pequeña biblioteca de Ronda apenas estaba escribiendo sus primeras páginas.